nada, les quiero agradecer a todos este encuentro virtual, a los que ya nos hemos acostumbrado, pero bueno, es una manera de estar cerca igual, pese a todo esto. Les quería contar un poco por qué este premio, que siempre hacemos el premio sobre fin de año, coincidiendo con el aniversario de la academia, pero este año con el tema de la pandemia, y dijimos, bueno, va a haber muchos jóvenes, estudiantes o recién asistidos, que van a estar con más tiempo, van a estar en su casa, de repente tienen clase, pero no en la modalidad de siempre. Vamos a aprovechar toda esa energía de esos jóvenes para canalizarla en propuestas, que siempre hacen tanta falta a este país, que es un país que somos medio viejos todos, y hacen falta recibir propuestas de los jóvenes. Así que surgió este premio. Así que lo primero que todo quiero agradecerles a los jóvenes que se animaron a presentarse, porque no es fácil. Yo me acuerdo que hace un par de años Dubra, en la charla de lanzamiento de uno de los premios, decía, hay que animarse a presentarse. No se trata, no son monografías, no son tesis, son papers, son trabajos que son el puntapié inicial de pronto para otro trabajo, pero que está bueno que se animen y que se presenten. Y sobre todo, está bueno que las universidades los apoyen. Hoy tenemos en especial un apoyo tuvimos para este premio de la Universidad de Montevideo y la Universidad Católica, que dieron becas para los ganadores en las maestrías de Economía y de Finanzas, respectivamente. Pero además tenemos acá en el auditorio nada menos que al decano de la Universidad de la República de Ciencias Económicas y al decano de la Universidad Católica también de la Facultad de Economía. Así que nos parece muy importante que estén ellos acá. De alguna manera es un espaldarazo para los jóvenes. Después, lo otro que quería agradecer es a los miembros del jurado, nada menos que el contador Enrique Iglesias, que no precisa ni que uno hable de lo que es Enrique Iglesias para este país, y el contador Ariel Dabrié, que además no solamente es jurado, sino que les puedo asegurar que lee los trabajos de canto. La mecánica es que ahora anunciamos los premios y el contador Dabrié hace una pequeña evolución. Sin perjuicio de eso, nosotros acostumbramos a hacer una devolución, en general era cara a cara, pero puede ser ahora por escrito o por Zoom, a cada uno de los chicos de los trabajos que nos parecían trabajos todos súper valiosos. Recibimos 7 trabajos, analizó el Consejo, y de esos obtuvimos 2 trabajos ganadores. Que no quiere decir que los otros trabajos no estuvieran bien. Algunos les faltaron problemitas de forma, otros tenían problemas de ajustarse estrictamente al tema del premio, pero lo cierto es que todos los trabajos fueron súper valiosos y nosotros los alentamos a que transmitan a sus compañeros que esta es una experiencia que vale la pena. Se gane o no se gane, vale la pena porque uno tiene que poner en blanco y negro aquellas ideas voladas que andaban por ahí y las tiene que poner, las tiene que fundamentar. O sea que es un ejercicio muy valioso. Marisa, creo que no me olvido de nada. Pasamos a los premios. A los decanos, que ellos iban a empezar a hablar. Bueno, que unas palabritas de los decanos de Jorge Javier e Ignacio Bartesá. Bueno, arranco yo. Gracias, María Dolores. Estoy sin video, así que ven una foto nada más, porque en este momento estoy coparticipando en otra ceremonia también en la cual estamos en un grupo de trabajo. Es la sexta reunión de Zoom del día viernes. Y bueno, y como me dijeron que me daban un espacio puntual, dije sí, tengo que estar presente. Obviamente el agradecimiento por la invitación a participar de este acto. Creo que para quienes ocupamos estas posiciones, que estamos vinculados con el mundo académico, es un compromiso que debe considerarse ineludible. Y también con absoluta franqueza, creo que es claro que las universidades tienen sentido en tanto responden a lo que el ambiente, el entorno les plantea como demandas, y por lo tanto creo que es claro
para la gran mayoría de los que están escuchando, que el vínculo de facultad, de mi facultad, no ha sido todo lo fluido que uno desearía con la Academia Nacional de Economía. Eso es un dato, pero obviamente eso no tiene nada que ver con las personas, sino que creo que tiene algunas raíces quizás históricas, y que estamos tratando de subsanar, digamos. Creo que justamente nos enriquece a todos. En particular cuando la Universidad de la República responde por algo así como el 80% de la investigación que se desarrolla en el país. En particular, nuestra facultad es el principal servicio universitario de la Universidad de la República. Esto es un motivo de particular satisfacción, pero también un enorme desafío. De los 150.000 estudiantes que la Universidad de la República tiene, algo más de 26.000 son de nuestra facultad. El 17,3%, nos sigue bastante lejos la Facultad de Derecho. Y por lo tanto, desde el momento en que somos el principal actor en términos de la formación de grado y también de posgrado, creemos que tenemos que estar presentes en este tipo de eventos. En materia además de lo que hacemos en materia de grado, con la formación, entre otros, de la licenciatura en Economía, en materia de posgrados tenemos a nivel de diplomas y maestrías 14 ofertas distintas en amplias áreas de conocimiento, y por lo tanto creemos que este tipo de actividades son para nosotros una razón ineludible. Tenemos que estar. Y más cuando sabemos que a nuestros egresados les va muy bien en este tipo de actividades, así que bueno, esa es la razón por la cual quería estar y participar con ustedes de esta instancia. Así que mis felicitaciones a los ganadores, que no sé quiénes son, pero ya me enteraré, y las felicitaciones también a la Academia Nacional de Economía y el compromiso para seguir mejorando los vínculos en el futuro. Digo, creo que en esto los vínculos personales ayudan y mucho, y bueno, con María Dolores iba a decir muchos años, hace pocos años que estamos intercambiando, así que creo que también eso ayuda muchísimo al intercambio y a la construcción colectiva. Gracias. Gracias, Jorge. Aclaremos que los problemas que hemos tenido han sido de corte burocrático, no han sido de otro tipo de corte. Exacto, exacto. Pero hemos tenido, asistimos juntos a un parto que duró 3 años, por un trabajo, pero no de corte institucional, ni mucho menos laboral, y mucho menos personal, que nos conocemos. Pero bueno, la burocracia existe y así está, así que para eso estoy de acuerdo que hay que trabajar. Bueno, Ignacio, si nos querés decir unas palabras. Con todo gusto, buenas tardes a todos. María Dolores, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero es agradecer también, saludo por supuesto a Jorge, agradecer la invitación para poder estar presentes en este nuevo premio, que además es una edición especial, y la verdad que te felicito por eso, María Dolores, porque me parece que es un momento clave el que estamos viviendo para, fomentar la investigación. Vamos a necesitar, sin lugar a dudas, de diferentes ópticas, de diferentes visiones para mitigar los impactos del COVID-19, y obviamente que lo que tiene que ver con la frescura de la visión de egresados, de recién egresados, de economistas o profesionales jóvenes, la verdad que me parece que aporta y va a ser muy necesario. Así que, como saben, la Universidad Católica tiene una larga trayectoria en la relación con la academia. La idea es, por supuesto, siempre seguir apoyando todo lo que hacen, y tenemos la alegría de que año a año en la terna de los ganadores, tampoco sé cuál va a ser el premio que van a obtener, pero sí sé que Darío Vecchio y Lucía Ferreira están en esa terna, así que la verdad que estamos muy contentos de tener nuevamente egresados de la licenciatura de Economía de la Católica en los primeros lugares de la investigación, que me parece que es muy bueno, es un muy buen indicador para la facultad. Me acompaña Emiliano Tealde también en este evento, que es el director de la licenciatura en Economía, y la verdad que muy contentos, especialmente por lo que decías al principio, con un tribunal compuesto por Gabriel y por Enrique Iglesias. Uno se imagina que eso es de primera calidad, así que les agradezco también a ellos el tiempo que le dedican a los estudiantes, a la formación de estudiantes, porque es bien relevante que
estas generaciones sigan teniendo el vínculo con los jóvenes que aportan una visión distinta, una trayectoria de país, y bueno, y de los desafíos que vamos a enfrentar en este nuevo tiempo, ¿no? Así que en ese sentido, María Dolores, yo quiero ser bien breve, pero quería felicitar a la Academia Nacional de Economía por esta iniciativa, y bueno, y me alegro estar nuevamente presente en la entrega de los premios con estudiantes y egresados de la Universidad Católica por presentar buenos trabajos de investigación. Muchas gracias, Ignacio. Sí, la verdad es que lo que nos da gusto es que es bien variado, los estudiantes y recién egresados que se presentan son de todas las universidades, y más allá de que la de Montevideo y la Católica fueron las que generosamente nos dieron las becas para los ganadores, lo cierto es que están todas las universidades presentes y eso nos parece que enriquece muchísimo la apuesta que estamos haciendo. Así que sin más, Marisa, no me olvido de nada, es la voz de mi conciencia. Bueno, sin más vamos al segundo premio. Como les decía, que estuvo bastante complicado elegir ganadores, que es para Lucía Ferreira y Darío Vecchio por el trabajo sobre sostenibilidad económica o salud de la población, un falso dilema. Este trabajo, para mí, después el contador Gabriel les va a hacer la devolución más exhaustiva, tuvo la virtud de modelar. A mí me encanta, me da placer ver cómo modelaron, más allá de que de repente uno dice, bueno, sí, pero todo ceteris paribus, la gente no reacciona, ve que se están muriendo, no importa, es modelar y salir de esa falsa dicotomía entre, la economía o la gente, bueno, que es un poco el eslogan que uno a veces escucha. Entonces, me pareció súper valioso, muy innovador, muy bien presentado. Así que, bueno, ellos van a hacer una breve reseña del trabajo y después el contador Gabriel les hace un comentario. Bueno, muchas gracias. Paso a compartir pantalla para iniciar la presentación. Bueno, ¿ahí se escucha? ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como bien decía María Dolores, primero que nada, muchas gracias por la aceptación y por la posición en la que quedó nuestro trabajo. La verdad no nos esperábamos, pero siempre es bueno llevarse alguna sorpresa. De todos modos, estamos muy satisfechos con el trabajo porque la verdad que nos complicamos bastante la cabeza. Y bueno, que haya tenido buenos resultados es un alivio. Para explicar un poco más o menos qué es lo que quisimos hacer, el título explica bien. No estábamos muy seguros de que cerrar toda la economía y con el cierre que hubo de algunos países en cuarentena total, todo lo que implica eso en la economía, dijimos, bueno, vamos a averiguar un poco sobre este tema y vamos a arrojar un poco de luz con datos y con evidencia empírica. Entonces quisimos armar un modelo donde se plantean tres opciones. Primero, un business as usual, que sería no hacer nada ante la pandemia. Ahí planteamos dos opciones, o sea, 0A y 0B, o sea, 0 se refiere a no hacer nada. La diferencia entre esas opciones A y B es que se miden de forma distinta las consecuencias, pero a los efectos de las políticas adoptadas es lo mismo, o sea, no hacer nada. Después, medidas para fomentar el distanciamiento social, que es la opción número 1, que es más o menos lo que viene haciendo el gobierno uruguayo, al menos en la región es de los únicos que se ha comportado de esta manera. Y luego la opción 2, que es cuarentena total y obligatoria, que es lo que podemos ver en Argentina hoy en día. No sé si fue ayer o anteayer que el presidente extendió la cuarentena obligatoria para el 28 de junio, el 30 de junio. Y bueno, y claramente cada una de estas opciones tiene un impacto diferente en la economía y obviamente en la salud. Los insumos que utilizamos para modelar son de trabajos
digamos, el modelo SEIR, que es el primero, que lo tomamos de Wang et al., en realidad los modelos SIR, que se llaman SIR o SER en inglés, existen desde 1927, una cosa así, y se utilizan para realizar mediciones y estimaciones sobre los impactos de epidemias, así que, digamos, no es ninguna novedad esto, se viene estudiando hace bastantes años. Después utilizamos lo que se llama el J-Value de Natwani, Lindy Pandey, que es básicamente es como estudiar un valor bisagra para decir hasta acá me conviene salvar gente, o sea, vale la pena gastar dinero en salvar gente o no. Y después el valor de una vida, que es, nada, se explica por sí mismo, o sea, lo que vale en términos monetarios un año de vida humana. Bueno, pasando a las opciones a partir de este modelo, tirar, que es la línea azul, y después aumenta nosotros, porque los infectados, como se puede infectar solo una vez, se infecta casi toda la población en este periodo. Son 81.988 personas muertas, tomamos un periodo de tiempo de 12 meses en todos los modelos, dado que según varios papers, las opciones de cuarentena, donde no se infecta mucha población, es necesario que haya una vacuna, así que estimamos que iba a demorar un año la vacuna, según lo que se está estudiando, en poder llegar. Y se pierden aproximadamente 3 millones de años perdidos en esta opción. La opción B es con una tasa de infectados promedio, que es un 88%, sacado a partir de diversos autores, y la tasa de mortalidad de Wuhan. Según la edad, en realidad, según la edad, cuanto mayores son, mayor es la tasa de mortalidad que tienen, y vemos que hay un 88% de infectados, hay 53.000 muertes, son menores porque se ve según la edad, y 848.000 años de vida perdidos. Ahora, en comparación con las otras opciones donde sí se toman medidas, lo que hicimos fue en la opción 1, proyectamos las muertes de Uruguay que venían habiendo hasta la fecha, como se puede observar en la gráfica, se ve que es una línea, y lo que evaluamos fue que hasta el 9 de mayo había 18 muertes y 251 años de vida perdidos. Al proyectar ese modelo, quedamos que al cabo de 12 meses iban a haber 134 muertes y 5.128 años de vida perdidos. Mucho menos, claramente, que en las otras dos opciones, eso ya se observa. Y la segunda opción, que sería la cuarentena total y obligatoria, con una tasa de contagio de 1,1, volvimos a tirar el modelo en este caso, y se da que 0,13% de la población se infecta, o sea, son 4.000 personas, 115 muertes, y 4.391 años de vida perdidos. Como se ve en las gráficas, en realidad no se llegan a cruzar las líneas porque no se llega a contagiar casi nadie de la población, entonces las líneas de infectados y recuperados casi no se despegan del eje. Y acá por último, esto es una tabla donde se pueden visualizar todos los resultados, entonces se observa que ampliamente la opción 1 y la opción 2, en cuanto a salud, son beneficiosas frente a las otras dos opciones. Ahora Darío va a pasar a comentarles qué pasa con la pata económica, porque una cosa es la pata de salud, lo que veíamos, y ahora es qué pasa con la economía si aplicó estas opciones. Bueno, para tomar la decisión de cuál es la mejor opción, nosotros no solo nos fijamos en la cantidad de muertos y en las consecuencias en la salud, sino, como decía Lucía, también nos fijamos qué pasa con la economía. Y encontramos, con una metodología que seguimos de Thomas 2020, que es el paper que estudiamos bastante,
encontramos que si la economía cae más de un 6,73%, las opciones 1 y 2 van a matar más gente de la que salva. O sea, va a ser más perjudicial la cura que la enfermedad, digamos. También encontramos que si la economía cae más de 22,94%, ahí podemos afirmar eso, que las medidas van a matar más gente de la que salvan, porque el intervalo que hay en el medio, entre ese 6,73% y el 22,94%, digamos, no podemos decir con claridad que va a pasar algo porque es el intervalo donde se encuentran las opciones 0A y 0B. Y bueno, para considerar qué pasaría si aplicamos la opción 2, el FMI hizo unas estimaciones y se espera que al cabo de 12 meses habrá una caída anualizada del 42,5% del producto. O sea, eso bajo condiciones de cuarentena total. Entonces dijimos, está bien, la opción 2 es la que más vidas salva a priori, pero la que peores consecuencias económicas puede generar y por ende capaz que no salva tantas vidas como se creía. Entonces tomamos la opción 1, que es la que maximiza lo que creemos que es el beneficio que se pueda llegar a conseguir. Y además estamos reafirmando un poco, sin querer, el camino que adoptó el gobierno uruguayo, porque básicamente funciona de esa manera. Es distanciamiento social, pero no se obliga a nadie a quedarse en su casa. Y bueno, esa es básicamente la conclusión del trabajo. El que quiera enviarnos un mail para consultar algo que le expliquemos o generar un intercambio, bienvenido sea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahí quedan nuestros contactos por cualquier cosa, sí, algo como dijo Darío. Si quieren enviarnos algún comentario o lo que sea, más que bienvenido. Muchas gracias. No es para ponerlos nerviosos, pero como tenía parte del modelaje que no era económico, se lo dimos a leer a un geneticista, nada menos que al doctor Gianola. Así que estuvo bien avalado el trabajo. Ahora si Ariel quiere comentar unas palabras, Ariel, tenés el micrófono silenciado. Marisa, activale el micrófono tú. ¿Sí? ¿Escuchan ahora? Sí, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por las referencias de la presidenta de la academia, que hizo referencia a que todos somos viejos, lo que hizo sentir a los evaluadores externos, más o menos externos, que reunimos entre los dos algo pasadito, el siglo y medio, que estamos en ese grupo. Tuve ocasión de leer los trabajos y, en primer lugar, anticipándome ya al otro trabajo, querría felicitar a Lucía y Darío, a Natalia e Ignacio, por el trabajo que efectuaron, además de todos los demás participantes. Y de paso, ya que tenemos a los decanos, felicitar a los decanos porque sus egresados siguen dando buenos economistas la facultad, ambas facultades. Entonces, felicidades Javier, felicitaciones Bartesay. El trabajo que presentaron resultó muy atractivo, sobre todo porque formaliza ideas que teníamos muchos. Hasta dónde se llega en el confinamiento y la detención de actividades y hasta dónde se hace economía. Las opciones extremas, en cierta manera, fueron sintetizadas bastante próximamente, inicialmente en el Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, que dijeron, sigamos como estamos, esto es una gripe un poco fuerte, habrá muertos, como hay muchos muertos, eso llegó a decirlo más o menos con esas palabras el presidente de Brasil, pero nunca se cumplió en forma exacta, porque visto lo que estaba pasando en el Reino Unido, los fallecimientos que habían, dio marcha atrás en esa estrategia el primer ministro y cambió a otra cosa. El presidente de los Estados Unidos también comenzó disminuyendo el tema, como no tenía mayor importancia, y ha terminado con una pandemia muy importante.
Y en Brasil también es uno de los países más afectados, aunque no más en relación a la población todavía. Pero evidentemente los gobernadores no han perfectamente esa política. O sea que la política extrema que conduce a que se contamine prácticamente el total de la población, por suerte no ha sido seguida por nadie o ha sido abandonado o contradicha internamente en otros países. El caso de la cuarentena total obligatoria es el caso de Argentina, con peculiaridades, que justamente es un punto que no figura en el estudio porque no podía figurar y es muy difícil de incluir. El punto que tiene el estudio y no podía tenerlo era, por una parte, la iniciativa, cuando se comienzan a aplicar las medidas. Curiosamente, un gobierno en Uruguay, vamos a batir el parche al país que lo tenemos, a favor, tomó las medidas cuando tenía solo 7 días hábiles el gobierno, el nuevo gobierno. En Argentina, con un gobierno que tenía ya meses, lo tomó después que nosotros. Ya con eso permitió la expansión de la pandemia, el contagio, digamos, a continuación. Y el aspecto que no está, además del punto de partida, y que no podía estar por otra parte, pero lo menciono simplemente porque es importante para el análisis de la realidad, es que se hizo al mismo tiempo. Porque si uno toma una cuarentena total, como en Argentina, para que ayuda, como efectivamente ayudó, y le vino bien a Argentina, y tiene un número de fallecimientos menores que la mayor parte de los países de América, salvo Uruguay, en relación a su población, es que lo utilizó más que nada para preparar su equipamiento médico para atender urgencias, respiradores y demás. Pero en realidad demoró en aplicar medidas de control del desarrollo de la epidemia, tratando de aislar casos y demás. 2 meses después que se inició la cuarentena, empezaron a hacerse los testeos en los barrios populares que se temían en los casos. Y como se temía, han aparecido, y entonces de alguna manera Argentina tiene la buena cosa que tiene pocos fallecimientos, pero la mala cosa que con una cuarentena muy severa, que está dando bajas en la actividad del tipo 70%, 80% en la construcción, 40% en la industria, está expandiendo el número de casos todavía. O ciertamente está encontrando más fallecimientos que Uruguay, y todo da el aspecto que, salvo que cambien mucho las cosas, va a tener también más caída de actividad económica, ambas cosas. Con respecto al trabajo, me parece magnífico. Por un lado, modeliza o utiliza un modelo existente para el seguimiento de toda la pandemia, y también para una evolución económica, con una función que le llaman de calidad de vida. Yo más bien pienso que es más bien cantidad calificada de vida, porque en realidad toma la esperanza de vida como cantidad, y eso no es una calidad, sino multiplicado sí por una evaluación de la calidad que es el producto per cápita, con menor ponderación, al tener un exponente menor que 1, entonces parece una buena medida, en principio, cualitativamente. Ustedes dicen, vamos a trabajar esto, y dicen, vamos a calcular la derivada y anularla para ver el máximo. Yo tengo la impresión que no lo dijeron ni lo pensaban, pero en realidad calcularon el logaritmo natural de la función neperiano y luego hicieron la derivada, que a veces se le dice derivada logarítmica, así que en realidad es eso, que no vendría mal que en una pequeña nota dijeran, tomamos la derivada logarítmica o tomamos el logaritmo natural y derivamos. Y calculan todo y dicen, tomemos, me parece muy bien todo lo que hacen, toman la variación de la esperanza de vida igual a 1, para decir, consideramos 1 año de vida, y calculan un valor. Y a eso dicen el valor de la vida. Yo diría, y creo que lo dicen en otras partes, el valor de 1 año de vida. Si quieren, precísenme si es así o no es así. Yo entendí el valor de 1 año de vida, y en vida promedio es 38 veces ese valor. Es correcto. ¿Es así? Bueno, entonces estamos de acuerdo. Sería bueno que dijeran, cuando pusieron 114.000, valor de la vida, valor anual de la vida o valor de 1 año de vida. Simplemente porque entraba la confusión. Era 6 o 7 veces el producto per cápita,
8 veces el Producto Per Cápita en realidad, 8%, más o menos 114, y está así. Entonces yo lo encontré muy bien todo lo que hicieron, y hayan podido hacer ese análisis, y no puedo menos que felicitarlos y decir que todo muy bien. Una vez que revisé todos los números, aviso, como dice Dolores, comprobé que efectivamente daba el 6,79, el 22 y tanto, el 88 y demás, lo transformé en vida, que cuando calcularon 4.000 no usaron la esperanza de vida de 38, sino de 14, no sé cuánto, 15, algo por el estilo. Que eso tampoco figura ese número. Sería bueno que lo incluyera. Nada más. Muchas gracias por el trabajo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, contador Dabrié. Como siempre, el análisis pormenorizado. Es el profesor Dabrié, genio y figura, pone Jorge, ni que hablar. Y bueno, y ahora pasamos al primer premio, que es para Natalia Di Candia e Ignacio Umpierres, y ellos hicieron un análisis que no fue de toda la economía, sino circunscrito al mercado laboral. Y lo que estuvo bueno es que hicieron una mirada entre el ciclo, la situación que estamos viviendo, y también una mirada estructural, porque vaya si el mercado de trabajo uruguayo tiene problemas estructurales. Y yo acá el previo apunte que tenía es que es un trabajo muy bien fundamentado, que tiene propuestas que son algunas. Uno dice, bueno, sí, estas son propuestas que se han escuchado, bueno, pero las sistematiza, las pone y tiene propuestas muy novedosas. Así que yo los quiero felicitar también, porque fue un muy buen trabajo, y bueno, y ahora los dejo que hablen ustedes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, realmente no lo esperábamos, así que estamos muy contentos. Quiero felicitar también a los otros premiados, hicieron un trabajo muy bien fundamentado y es muy difícil de modelizar, así que los quiero felicitar. Queremos agradecer a la Academia de Economía por abrir estas instancias de debate de ideas. Creo que está bueno que se den estas instancias, y creo que está bueno que los jóvenes participen en estas instancias, y creo que promuevan la participación de los jóvenes me parece algo sumamente lindo. Quiero agradecer también la presencia del decano de la Facultad de Economía. Realmente para nosotros es un orgullo estar representando a la UDELAR, así que gracias también por estar ahí presente. La verdad que fue un desafío enorme hacer este trabajo. Primero era muy amplio el tema, es decir, COVID-19 y economía uruguaya, impactos, era algo que muy, muy complejo, de muchos temas para abarcar, y decidimos centrarnos, como tú decías, en el mercado de trabajo, que es seguramente, y no seguramente, sino el principal problema que vamos a tener después de que pase todo esto. Y bueno, nos pusimos a ver un poco cuáles eran los impactos, no solamente desde el punto de vista cíclico, que es lo que está pasando en todo el mundo, y es algo inevitable, sino también desde el punto de vista estructural. Así que fue una linda motivación realizar este trabajo, y también hacemos un llamado a que más estudiantes de economía como nosotros participen en estas instancias, porque está bueno y la verdad que es una gran experiencia. Así que en las futuras convocatorias que está bueno que más gente se sume a esto. Bueno, respecto de nuestro trabajo, como decía, la pandemia del coronavirus, como sabemos, vamos a resumir un poco los puntos que tocábamos en el trabajo. Perdonen que no tenemos presentación PowerPoint, pero bueno. Nada, como decíamos, la pandemia que estamos viviendo en el mundo, prácticamente no tenemos precedentes de un efecto económico tan disruptivo en los últimos 70, 90 años. Es un shock muy particular porque es un fenómeno extraeconómico, es un fenómeno con características muy particulares porque es un shock de oferta y es un shock de demanda al mismo tiempo, lo cual limita un poco el margen de maniobra de la política económica. Y es un shock
que tiene, como decía, una naturaleza atípica. En ese sentido, los mercados de trabajo se ven severamente afectados, lo estamos viendo en el mundo, con aumentos de las tasas de desempleo, pérdida de empleos, empresas que se achican, que reducen personal, reducción de horas de trabajo, en fin, todos elementos que hacen al ciclo económico, este ciclo económico profundamente recesivo y bajista. Y en este sentido, Uruguay no escapa a esa realidad global. Hemos visto solicitudes récords de envíos al seguro de paro, muchas personas que han perdido drásticamente sus ingresos, cuentapropistas, personas en situación de informalidad que trabajan del día a día y lamentablemente han perdido sus ingresos. Y además esta crisis agudiza un deterioro que ya tenía el mercado laboral en los últimos 5 años, que venía con pérdida de empleos. Producto de 2 factores: uno, el menor dinamismo de la economía, y 2, ciertas inconsistencias entre los aumentos de los salarios reales y la productividad del trabajo. Por tanto, se generó un ajuste del mercado de trabajo por cantidad y se perdieron aproximadamente 50.000 empleos en los últimos 5 años. Por tanto, ya a la situación compleja inicial que ya teníamos, esto cae como un mazazo adicional y mucho más profundo. Y en este sentido, lo que nos preguntábamos nosotros es, bueno, ¿cuál es el rol de la política económica? ¿Qué es lo que tiene que hacer la política económica para tratar de compensar y de promover estímulos para que el mercado de trabajo vuelva a reactivarse? Y en ese sentido, de nuevo, la importancia de dividir entre lo cíclico y lo estructural. Lo cíclico, en el corto plazo, entendemos que el principal foco que tiene que poner la política económica es en recuperar el crecimiento económico. Para recuperar el crecimiento económico se necesita básicamente retomar los niveles de inversión más altos de los que ya teníamos y los que vamos a tener este año, que van a ser muy, muy deprimidos. Y en generar estímulos para que se generen puestos de trabajo genuinos en la economía. Ese es el principal desafío en el corto plazo, y después Natalia va a profundizar un poco más sobre algunas medidas específicas que intentamos idear. Y en este sentido, también en este proceso de corto plazo y del ciclo relacionado al ciclo económico, también es probable que se requiera para generar, recuperar los empleos que se perdieron y generar una mayor cantidad de empleos, es probable que también se requiera una mayor prudencia salarial, que esto no quiere decir que sea una dicotomía entre empleo y salario, ni entre salario y costo de vida de los ciudadanos. Simplemente es que el mercado laboral y las negociaciones salariales tiendan a reconocer las diversas heterogeneidades que se dan a nivel empresarial, a nivel de un sector o intrasectorialmente. Y en ese sentido, eso es desde el punto de vista cíclico. Pero desde el punto de vista estructural, y creo que es la parte más interesante de este trabajo que hicimos, y creo que es la parte más interesante de estudiar y de investigar, que es que esta crisis, esta pandemia del coronavirus, viene a acelerar algunos procesos tecnológicos y cambios tecnológicos que se venían dando lentamente en el marco de la cuarta revolución industrial, y que los va a acelerar y en cierta medida como que los catapulta. En ese sentido, el mercado de trabajo está muy vinculado, porque tenemos nuevas formas de adaptabilidad laboral, como es el teletrabajo, que ha surgido como un boom, todo lo que es el trabajo a distancia, pero también tenemos otros impactos, es decir, empleos que van a ser más intensivos en habilidades cognitivas que en habilidades manuales o en habilidades de poca, digamos, capacidad de inteligencia, digamos. Y en ese sentido también otro de los factores que genera esta crisis es que esta es una crisis que en cierta forma es ahorradora de capital físico, es decir, las empresas se empiezan a dar cuenta y se van a dar cuenta que pueden operar, pueden producir, no todas, nunca es bueno hacer una generalización, pero sí una gran parte de las empresas pueden operar y pueden producir a distancia. Por tanto es un gran ahorro de capital físico, probablemente se demanden menos lugares de trabajo, menos oficinas, en fin,
todos son que van a impactar en la ecuación de rentabilidad de las empresas. Y ahí lo que nos preguntamos, bueno, es qué implica esto para Uruguay, cómo Uruguay logre adaptarse y a estos cambios que son inevitables, es si vamos a salir o no con un desempleo estructural igual o más alto del que teníamos previo a esta crisis. Y en este sentido, la importancia de nuevo de las políticas activas, de las políticas educacionales, de las políticas de reconversión laboral, de las políticas de innovación. Probablemente haya puestos de trabajo que se generen, puestos de trabajo que se pierdan. Tenemos ahí una pregunta que es, bueno, vamos a incurrir en desempleo tecnológico, y es algo que la respuesta es, como la mejor respuesta de la economía, depende, y va a depender de las políticas que el Uruguay tome. Si el Uruguay toma políticas proactivas para facilitar estos cambios y que se hagan de forma natural, probablemente no. Si Uruguay limita que se den estos cambios, probablemente sí. Y en este sentido, la importancia de las políticas, como decía anteriormente. Y también la importancia de mirar al problema del mercado de trabajo más allá del equilibrio parcial o de corto plazo, sino del equilibrio más general, y decir, bueno, ¿cuál es la mirada? ¿Necesitamos potenciar a los sectores ganadores o necesitamos apoyar y subsidiar a los sectores perdedores? Es una buena pregunta para hacerse, y creo que más allá de las ayudas que pueden ser, siempre deben ser transitorias y no permanentes, creo que el mayor desafío que tiene Uruguay es potenciar a los sectores que nos van a generar un mayor crecimiento y un mayor desarrollo económico, y en ese sentido visualizamos en el trabajo que Uruguay tiene enormes potencialidades en algunos sectores vinculados a los servicios no convencionales como es el turismo, sino a servicios que se pueden exportar a distancia, todo lo que tiene que ver con teletrabajo, con telemedicina, con las tecnologías de la información, con servicios profesionales de diseño, arquitectura, etcétera, que Uruguay tiene allí un enorme potencial a desarrollar. Y por último, una de las conclusiones también que llegamos es que la política económica, el rol que debe tener la política económica debe ser defender al trabajador y darle todas las herramientas para que pueda desarrollarse en ese mundo del trabajo cambiante, y no defender al puesto de trabajo que un día sí, capaz que el otro ya no existe más porque se reconvirtió, porque se destruyó, porque simplemente se creó otro. Y ahora Nati va a exponer un poco más sobre algunas propuestas específicas que hicimos en este sentido. Bueno, buenas tardes para todos. Estoy re contenta, perdón, no lo puedo disimular. Muchas gracias. Felicitar a los anteriores compañeros que expusieron. Es re difícil modelizar, así que la verdad me gustó un montón. Bueno, y agradecerle a la academia y a la facultad también. Me hago eco de las palabras de Ignacio. Les voy a comentar un poco los lineamientos principales que tratamos de tomar nosotros en nuestras propuestas que identificamos capaz que como desafíos, y después las posteriores recomendaciones. Para hablar un poco de lo cíclico y estructural, ya comentó previamente Ignacio, queremos agradecerle a Aldo Lema, no sé si está acá presente o si no pudo estar, porque la verdad que nos hizo enriquecedores aportes sobre lo que tiene que ver con tomar la propagación del COVID-19 como un proceso más bien a largo plazo y como un catalizador de ciertos eventos tecnológicos. Así que bueno, en lo que tiene que ver con el corto plazo, identificamos que la urgencia es generar puestos de trabajo lo más rápidamente posible, porque es lo más golpeado en realidad, así que para eso tratamos de usar instrumentos ya existentes que son la Ley de Promoción de Empleo y también la Ley de Promoción de Inversiones. Ambas tienen ciertos requerimientos, entonces lo que propusimos fue algo así como más bien flexibilizar esos requerimientos, al menos de manera temporal, y además que dentro de la parte de inversiones se traten de estimular aquellas que sean intensivas en trabajo, obviamente. Pero después lo que respecta más bien a lo estructural, o más bien a lo de mediano plazo, como comenté Ignacio anteriormente, tenemos, nuestras ideas iban en base a tratar de estimular aquellos sectores que capaz que van a ser los que van a generar los puestos de trabajo, o aquellos lugares en los cuales necesitamos apuntalar para poder adaptarnos mejor a este clima de cuarta revolución industrial. Así que para eso vimos que una tendencia muy importante en el país y en el mundo es el teletrabajo. Nos parece una oportunidad
súper destacable porque hay muchas empresas que han logrado seguir con su actividad económica a pesar del aislamiento social. Y además permite democratizar un poco la introducción al mercado laboral en el sentido que hay personas que por diferentes razones no se ven incluidas, por ejemplo, discapacidades físicas o tener que cuidar a un familiar, y sin embargo de esta manera pueden meterse en el mercado de trabajo. Y además entendemos que es importante también utilizarlo como una oportunidad del país para poder exportar servicios al exterior. Sin embargo, encontramos que uno de los desafíos que presenta el Uruguay es que aún no tenemos una legislación clara en cuanto a los derechos y obligaciones del empleado y del empleador. Si bien ya hay un proyecto de ley que se envió al Parlamento, todavía no está definido y entendemos que eso es un paso importante a dar. Por otro lado, las relaciones laborales, en nuestra opinión, creemos que sería bueno que sean un poco actualizadas, en el sentido que las empresas tienen una estructura de costos y los salarios representan una gran parte, y para ello creímos que sería bueno que se actualicen en base, por ejemplo, al sector de al sector de la empresa, a cómo le está yendo al país y también a la productividad. En especial porque identificamos que existe una brecha entre la productividad y el salario, y como dijo Ignacio anteriormente, entendemos que en base a una visión de equilibrio de largo plazo, esto podría llegar a tener consecuencias negativas. Por otro lado, otra de las recomendaciones que nosotros hicimos, todo esto en base como más bien estructural o propuestas más bien de mediano plazo, entendimos que lo que tiene que ver con la innovación, investigación y desarrollo, y también la educación, son pilares fundamentales de las teorías más actuales en la economía, que tienen que ver con la formación del capital humano, que tienen también con el efecto de desbordamiento que a veces tienen por las innovaciones propiamente dichas. En este marco de cuarta revolución tecnológica, obviamente es muy importante la capacidad que tenga el Uruguay para poder innovar y para poder investigar y hallar, obviamente, vetas de oportunidades en estas áreas. Entonces, identificamos dentro de algunos problemas que tiene el Uruguay, es que, por suerte, la investigación científica es muy importante, pero en las universidades, y no hay muchos investigadores trabajando dentro de las empresas, según las cifras que encontramos. Entonces, entendimos que sería bueno que quizás estimule el sector privado a poder innovar más, si bien ya existen instituciones como la ANI y otro tipo de instrumentos, entendimos que sería bueno poder fomentar más la investigación dentro de las empresas, por diferentes razones, ya sea el efecto de desbordamiento, encontrar nuevos mercados, nuevos procesos, nuevos productos, y obviamente seguir con el crecimiento del país, que después termina en una repercusión en el aumento de empleo, ¿no? Todo esto siempre desde esa perspectiva. Y por otro lado, la educación, que es lo último, pero es realmente una de las cosas más importantes, en este sentido de cuarta revolución industrial, los niños, los adolescentes y los jóvenes van a ser los trabajadores del mañana. Y es importante que estén adaptados, o por lo menos que tengan las herramientas para adaptarse a poder trabajar con lo desconocido, que es lo que no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuántos puestos se van a perder por la automatización ni cuántos se van a generar. Pero lo que nosotros entendimos que sería bueno es que el país pueda realizar una reforma, si se quiere, en términos de educación, para poder lograr que cambien ciertos aspectos, como por ejemplo tomar las competencias capaz dentro de la educación, hacer un enfoque más en la flexibilidad, en la innovación. Entendimos que es como importante fomentar entendimos que era importante fomentar que los estudiantes aprendan a desaprender lo aprendido y que puedan volver a aprender cosas nuevas. Eso creo que entendemos que debe ser lo más importante dentro de la educación. Y por otro lado, entendimos que el rol de INEFOP es muy importante, pero que quizá debería tener una mayor institucionalidad o mayores recursos para poder reconvertir a todos estos trabajadores que quizás se van a ver desvinculados del mercado por este avance tecnológico. Y bueno, por último, en resumen, lo que nosotros quisimos hacer fue eso que comentó antes Ignacio, es todo un análisis más bien estructural de todas estas tendencias que entendemos que se van a ver potenciadas por la propagación del COVID-19, por lo que dijimos anteriormente. Realmente han habido grandes avances en términos de innovación, desde la aplicación que tiene ahora el gobierno hasta diferentes como startups que hemos encontrado. Y bueno, nada, eso, entendemos que el COVID-19 puede ser una oportunidad para dar el salto tecnológico
en una perspectiva más bien latinoamericana, y por eso lo encontramos muy, muy importante. Nada, eso era lo que teníamos para decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y le damos la palabra al contador Gabriel. Desbloqueale el micrófono, Marisa. Desbloqueale a Ariel, Marisa. Sí, ya. Parecería que se desbloqueó. Bueno, muchas gracias por la presentación, que está acorde con el trabajo hecho. Leyéndolo suenan a personas bastante mayores de lo que son. Muy posiblemente no llegaron a ser ni alumnos míos, porque el último año que di cursos en facultad fue el año 2011, en cuarto año, o sea que ustedes no deben haber ni llegado a eso. Pero realmente la presentación, el trabajo en sí es muy profesional, atractivo, muy realista. Uno siente que están representando bien la realidad, y en todo caso se cuidan inclusive en eso, porque cuando presentan que ha habido en los años previos al aparecimiento de la pandemia un enlentecimiento del crecimiento económico, usan las cifras oficiales de un crecimiento de tipo 8% del producto en 5 años. De hecho, los que miramos, sabemos cómo se hacen las estadísticas y trabajamos en eso muchos años, sabemos que ese es un resultado puramente estadístico de mantener una base vieja que pondera con mucho peso el aumento en la industria de comunicaciones, o en la actividad de comunicaciones, que con una ponderación nueva, próximamente el efecto sería peor, o sea, sería más acorde con el hecho de que el número de empleados bajó fuertemente en esos 5 años, aumentando la desocupación y reduciendo incluso la población activa. Entonces no hubo tanto crecimiento de la productividad como para compensar esa baja de ocupación y crecer el producto. Pero en todo caso, de acuerdo con los datos, está bien que hayan hecho eso, cuando mucho tal vez yo hubiera puesto una nota al pie, este aumento incluso está en duda por tal cosa y nada más. El trabajo me parece muy bien, la presentación muy bien, pero como persona que estuvo siempre en números, estadística, econometría, economía matemática y cosas de esas, me faltan números, como ustedes dicen, le faltan cuantificar un poco. Es decir, hay que apoyar el desarrollo de INEFOP, hay que apoyar tales cosas. Sí, pero ¿cuánto? Es muy importante tener alguna medida, porque tal como lo presentan ustedes, y es muy atractivo como lo presentan, muy convincente, es probable que el tipo de empleos haya más que los que había, más oportunidades, pero no tenemos la gente para eso. Porque el porcentaje de gente que no culmina secundaria y la cantidad de gente que sigue la enseñanza terciaria no está preparada para eso. Por eso me parece bien que pongan el asunto, el acento en la educación también, parte previa para prepararse para un futuro que se nos vino más rápido arriba y que yo reconozco que es uno de sus aportes. Y eso justamente, haber encargado un punto que es casi más crucial. La actividad económica, la producción se puede recomponer bastante bien. La ocupación va a ser más difícil y todo aporte que se haga, y yo creo que ustedes es un aporte ordenado, sistemático y realista, es una ayuda para ese tema, y eso lo hizo, desde mi punto de vista, en ser uno de los 2 candidatos a ser el primero o segundo en esto, y el conjunto de gente optó por el primero. Y yo creo que es acertado y lo felicito. Nada más, nada más. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, entonces llegamos al final de esta ceremonia, así que les agradezco mucho a ustedes. Ustedes son, bueno, la sangre nueva, lo que la Academia procura acercar y procura escuchar. Y bueno, y que comenten entre sus compañeros, que hoy tenemos a los decanos que están apoyando. Sabemos que hay universidades incluso que dan créditos a los chicos que se presentan al premio de la Academia en determinadas materias, o sea que eso es una manera de apoyar. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, y desde ya les comento que el miércoles que viene
tenemos una charla con el doctor Gianola, que es uno de los que corrigió el trabajo de Lucía y de Darío, que él está modelando todo esto del COVID, y lo va a comentar la doctora Carriquiri, que es de la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos, así que calculo que va a ser una mezcla de estadística, economía, medicina, va a estar muy divertido. Y va a ser por Zoom también, así que cualquier cosa se anotan con Marisa al correo de la academia y Marisa les manda los datos del enlace. Así que bueno, los felicito a los 4 y quería comentarles que el resto de los trabajos que tuvimos fueron muy buenos también, fueron muy novedosos, pero bueno, siempre hay que elegir en estos casos y no hay más remedio. Así que nos vemos. Hasta luego para todos y muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, chao, chao. Felicitaciones. Un gusto, un saludo. Felicitaciones para todos. Hasta luego. Saludos a todos los que quedan. Saludos.